Bienvenido, Cristian La Mesa, al espacio de análisis. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia de Telesur, por supuesto. Muchas gracias. Analista internacional, escritor, Cristian, tenés amplia experiencia para hablar de esta bilateral de la cual poca información hay en Latinoamérica porque como que Xi Jinping y el encuentro del Partido Comunista Chino y los partidos políticos del mundo hoy se han llevado las grandes luminarias, los grandes titulares. Pero esto que está pasando es importante. Siria, Rusia. Cristian. Por supuesto que lo es, y lo es en función de reafirmar este vínculo que suele tener Rusia, en su momento la Unión Soviética, con los países con los cuales mantiene una relación de sociedad y de amistad, cosa que por supuesto no puede decir Washington en el mismo sentido. Entonces, en este contexto, creo que esta visita del presidente Bashar al-Assad a Moscú, esta reunión bilateral tan importante, también pone de relieve no solo los vínculos tan importantes que vienen ya del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, por allá por 1944, el afianzamiento de los mismos en el año 63 del siglo pasado, cuando el padre del actual presidente Bashar al-Assad llega al poder en Siria y se generan unos vínculos realmente muy estrechos con la Unión Soviética en ese momento, vínculos que en ningún momento se vieron deteriorados más allá de la década de los 90, que sabemos que fue una década bastante complicada para la Federación Rusa, pero sin embargo, este país tiene una tradición diplomática y de conducta muy predecible para con sus socios, como decía antes, y esto justamente se revitalizó con el ascenso a la presidencia por parte de Vladimir Putin, y siguieron este marco de estrecha colaboración entre ambos países, con intercambio justamente de ciencia, de tecnología, de conocimiento por parte de Rusia, y justamente creo que cuando muy bien decía ahí el colega de ustedes, respecto al año 2011, cuando se generan estas llamadas primaveras árabes, que Rusia no dudó en ningún momento en ir al auxilio de este amigo, de este socio, que sin duda hubiese corrido la misma suerte, por ejemplo, de Libia, un país totalmente avanzado para el mundo árabe, que fue reducido a la anarquía y cuyo mandatario, cuyo líder, Muammar Gaddafi, fue víctima de un cruento y atroz magnicidio. Entonces, ya para cerrar esta parte, este análisis, yo creo que el presidente Bashar al-Assad, sin duda en esta visita importante a Moscú, está en cierta medida marcando este reconocimiento por parte del pueblo sirio al pueblo ruso a través de sus Fuerzas Armadas y de su presidente, que lograron, a pesar de estos 12 años de guerra cruenta, el Estado sirio sigue existiendo, no como el Estado libio, y yo creo, repito una vez más, que Rusia demuestra que es siempre a lo largo de su historia un socio confiable y un amigo leal. Ese es un buen concepto. Sobre todo, mira cómo se necesita un socio confiable y un amigo leal para hablar de reconstrucción del suelo sirio, que es el gran tema central sobre la mesa, Cristian. Exactamente, por supuesto, y con una vocación de colaboración importante y no de saqueo de esta cuestión, que es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos en los países que, al contrario que lo que hace Rusia, que es ayudar a que no se destruya ese país, o colaboró justamente con el gobierno legítimamente instituido, en este caso de Bashar al-Assad, sino que Estados Unidos tiene esa política de destruir a un país para luego hacer un negocio con la reconstrucción, que solo beneficia a la postre a las empresas norteamericanas. Esto obviamente, yo acá quisiera agregar una cosa muy rápidamente. La actitud de la Federación Rusa contrasta fuertemente y de manera bestial
con la actitud de Estados Unidos, por ejemplo, en Afganistán. Cuando se produce esta huida de Estados Unidos del país afgano, creo que a todos nos quedó grabada con una impotencia muy grande esa imagen de aquellos ciudadanos afganos que habían confiado y habían colaborado con el ocupante norteamericano y fueron totalmente abandonados, y esa imagen de estos afganos aferrados al fuselaje de los aviones y del cual caían cuando estos aviones despegaban. Entonces, esa imagen de lo que es Estados Unidos frente a los países que simplemente los toman como vasallos, contrasta muy fuertemente con esta vocación de Rusia de colaborar y de, en un marco ya de paz, ir en ayuda para la reconstrucción y tratar en esa reconstrucción que no es solo física, sino que es también la reconstrucción espiritual de un pueblo justamente azotado por una guerra tan larga y tan cruel, como ya se está viendo, por ejemplo, la reconstrucción de Mariupol en el territorio del Donbass, donde ya hay barrios que realmente son preciosos para la gente que perdió sus hogares, los ciudadanos, y esto no hecho con un afán de lucro de las empresas privadas, sino que en el caso puntual del Donbass, esta reconstrucción se está llevando a cabo a través del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Son evidentemente formas de ver el mundo y la vida y a los socios de otra manera. Bueno, ustedes en la República Bolivariana de Venezuela tienen de primera mano ambos ejemplos, cómo ha procedido Estados Unidos con Venezuela y cómo es el trato de amistad y de sociedad con la Federación Rusa. Muchas gracias, Cristian, por la información, por este tiempo compartido. Por favor, gracias a ustedes como siempre por el llamado y a disposición. Hasta luego.